cortando los tomates. Dale, muchas gracias. Muy bien. Con esta puerta elevadora. Cable 1,5, ¿no? ¿Qué hace, querido? Hola, peluca, ¿cómo andás? ¿Vas a jugar a la pelota? Vamos. Dale, vamos, pasate acá, vení. Está quedando bueno el asado. Mi nombre es Claudio y soy médico. Hoy es un sábado como cualquier otro sábado en el club de mi barrio. Algunos se encargan de los preparativos para el almuerzo, otros siempre encuentran algo para reparar, los más chicos juegan un picadito en la cancha. Todos disfrutan de un día de descanso en el que las cosas marchan como de costumbre. Está bien. Bien. No hay problema. Está bien, tengan cuidado. ¿Todo chicos. marcha bien? Por eso, este curso de primeros auxilios. Hoy en Primeros Auxilios, normas generales. Buenos días a todos. Bienvenidos a este curso de primeros auxilios. Mi nombre es Claudio Monetti, yo soy médico emergentólogo, trabajo en un hospital en la provincia de Buenos Aires, trabajo en el ámbito universitario, haciendo también este tipo de cursos. Me parece una propuesta interesante hacerlo dentro mismo de un ámbito universitario, como también puertas afuera. Por eso me resulta interesante que un curso de primeros auxilios llegue a mucha gente. Me gustaría saber ustedes qué inquietudes tienen y por qué les gustaría hacer un curso de primeros auxilios. Soy Romina, soy profesora de inglés. Yo soy Osvaldo Mario Tartarini, vivo en Moreno. Soy Cecilia, tengo 28 años, tengo 2 hijas. Fundamentalmente quiero hacer este curso para estar capacitado y poder transmitirle a mis compañeros en caso de primeros auxilios, en caso de accidente, la contención necesaria. Mi nombre es Santiago, tengo 26 años, soy bombero. Mi nombre es Luciano, tengo 18 años. Me interesó el tema del curso por el tema de accidentes domésticos. Soy Juan, tengo 34 años, soy chofer de línea. Mi nombre es Alfredo Tomás Gutiérrez. Que siempre tuve como inquietud poder hacer un curso de primeros auxilios para poder ayudar. Soy un luchador de la vida. O sea, lo que me sale en el momento trato de hacerlo, lo que no sé lo aprendo mirando. Me sirve como experiencia nueva en una eventualidad que tenga en el transporte cuando esté trabajando. Si uno tiene conocimientos de primeros auxilios, puede, en algunas situaciones extremas dentro de su familia, dar una mano bastante importante. Sumario, los primeros auxilios, normas generales, el botiquín, el llamado al servicio de emergencias médicas. Todos coinciden en querer aprender. ¿Querer aprender para qué? Para ayudar a otro. La idea de todo esto es estar preparados para un evento que podría llegar a ocurrir o para un evento que quizás no ocurra nunca. ¿Qué son los primeros auxilios? Una serie de procedimientos que vamos a realizar. ¿Para qué? Para ayudar a una persona ante una situación de emergencia o de urgencia. ¿El primer auxilio quién lo va a realizar? Nosotros, un no médico. Exactamente, personal no médico, justamente, por eso es un primer auxilio. Entonces, procedimientos ante qué? Ante una emergencia o ante una urgencia. Y hay una diferencia entre la definición de emergencia y de urgencia. Una emergencia es una situación en la cual corre riesgo inmediato la vida de una persona. Si nosotros no hacemos algo que es un primer auxilio, esa persona puede perder la vida. ¿Está claro? Una urgencia es una situación en la cual, si nosotros no hacemos algo con el correr de las horas, se puede transformar en una emergencia. Es una situación en la cual tenemos un tiempo de actuar.
¿Qué ejemplos se les ocurren de una emergencia, por ejemplo? Una hemorragia. Una hemorragia, muy bien. ¿Otro? Un paro cardíaco puede ser. Un paro cardíaco, excelente. ¿Una caída puede ser? Una persona con traumatismos múltiples, una caída de altura, muy bien, por ejemplo. Un ejemplo de urgencia, ¿cuál puede ser? Un dolor de estómago. Exactamente, muy bien, un dolor abdominal. Otro ejemplo puede ser una fractura no complicada. ¿Mm? Es una patología, una enfermedad, algo súbito que puede esperar una determinada cantidad de tiempo, pero si progresa en el tiempo, se puede transformar en una emergencia. Los primeros auxilios son una serie de procedimientos destinados a asistir a personas en situaciones de urgencia o emergencia médica, hasta la llegada de un profesional. Los objetivos de los primeros auxilios son conservar la vida, evitar complicaciones físicas y psicológicas, ayudar a la recuperación y asegurar el traslado de los accidentados a un centro asistencial. Y como procedimientos generales para prestar primeros auxilios, ¿cómo vamos a hacer? Ante todo, conservar la calma y así actuar con rapidez y seguridad. Esto es uno de los pasos más importantes de los primeros auxilios, conservar la calma. Si nosotros no estamos tranquilos, no podemos brindarle seguridad a la víctima que le vamos a hacer el primer auxilio. Entonces, ante todo, nosotros conservar la calma. ¿Para qué? Para evitar el pánico, y si nosotros estamos nerviosos, no podemos actuar adecuadamente. Nosotros necesitamos estar tranquilos, conservar la calma. Segundo, un paso muy importante y que en el transcurso de todo este curso yo se los voy a repetir muchas veces, evaluar la seguridad de la escena. ¿Por qué? Porque ustedes supónganse, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. Supónganse que tienen una persona que ha sido arrollada o atropellada por un vehículo en el medio de la avenida 9 de julio. ¿Ustedes van a ir corriendo a prestar un primer auxilio a esa persona? No, porque si no hacemos más víctimas de las que ya hay. Exactamente. Si la escena no es segura, nosotros no vamos a actuar. Necesitamos que la escena sea segura. Siempre, gente, en los primeros auxilios, importantísimo evaluar la seguridad de la escena. Siempre. Hoy en Primeros Auxilios, normas generales. Y al momento de actuar, ¿qué es lo que debemos hacer? Por ejemplo, siempre va a haber muchas personas, muchos curiosos mirando. Los típicos curiosos que están mirando qué es lo que pasa con una persona. Y bueno, ante eso, preguntarle a los presentes si alguien sabe qué es lo que ocurrió. ¿No? Preguntar. ¿Cómo pasó? Claro, exactamente. Preguntar cómo pasó. Eso se llama hacer una buena semiología de la escena. Otra cosa que debemos hacer es averiguar si esa persona sufre alguna enfermedad crónica. ¿Qué significa una enfermedad crónica? Por ejemplo, que tenga, ¿qué? Una enfermedad crónica. Diabetes, muy bien. Si esa persona puede estar con una pérdida de la conciencia, ¿por qué? Y porque le puede haber bajado el azúcar, puede tener lo que llama una hipoglucemia. Entonces, averiguar enfermedades crónicas que puede tener esa persona. Me ha tocado vivir, ¿no? En muchos trabajos, diversas clases de accidentes, ¿no? Yo tuve alguna que otra experiencia de primeros auxilios que me pasó a mí o que le pasó a algún compañero y no supe qué hacer. Siempre en la escuela pasa algo, alguien se golpea, se caen, se cortan. Uno con cero conocimiento de esto se siente impotente ante una situación de esa característica, ¿no? Los chicos están jugando y los accidentes suceden y a veces uno no sabe qué hacer. El saber nunca, ¿cómo te podría decir? Nunca está de más. Es fundamental tener conocimientos de primeros auxilios. Todos deberíamos estar preparados para algún evento que quizás podría ocurrir o que a lo mejor no ocurra nunca, pero estar preparado para ese momento. ¿A alguno le ha tocado, por ejemplo, estar en una situación en la cual hay muchísima gente que está mirando, ¿no es cierto?, muchos curiosos y nadie sabe cómo actuar? A mí me ha sucedido ya en amputaciones en la fábrica de 2 dedos y la gente hablando y comentando, uy, se lo sacó, uy, mira la sangre. La verdad que sí, me ha sucedido. Bueno, me ha sucedido. Osvaldo acaba de decir un concepto muy importante, tratar de no comentar sobre el estado de la víctima adelante de la víctima, si está consciente.
¿Por qué? Y porque estamos en contra de los objetivos primarios de los primeros auxilios, que era evitar ¿qué? Lo psicológico. Evitar, exactamente, las complicaciones físicas y psicológicas. Una cosa interesante que podemos hacer es preguntar si entre la gente que está mirando hay alguien que también sepa hacer primeros auxilios. Y siempre hay gente gaucha que nos va a querer ayudar, pero mucha gente nos quiere ayudar y no sabe cómo ayudarnos. Entonces a esa gente le podemos pedir organizar un cordón humano alrededor de la víctima. Esto está muy bien, ¿eh? Juntamos 4 o 5 personas, nos tomamos de las manos, como decía el Puma Rodríguez, y hacemos un círculo alrededor de las víctimas. ¿Para qué? Para hacer espacio, una vez que nosotros tenemos el área asegurada. Una cosa muy importante es el utilizar guantes descartables, o sea, adoptar medidas de bioseguridad. ¿Para qué? ¿Para qué les parece? Por ejemplo... Para evitar cualquier tipo de contagio al estar en contacto con sangre o fluidos corporales. Nosotros no deberíamos estar expuestos, cuando vamos a hacer un primer auxilio, a ese tipo de sustancias que nos pueden contagiar enfermedades. Repasando lo que vimos, ante la necesidad de prestar primeros auxilios, todo auxiliador debe, en primer lugar, conservar la tranquilidad y así poder actuar con rapidez, serenidad y seguridad. Evaluar la seguridad de la escena. Al momento de actuar, el auxiliador debe preguntar entre los presentes cómo ocurrieron los hechos, averiguar si la víctima sufre alguna enfermedad crónica, organizar, si es posible, un cordón humano circular alrededor del accidentado, usar guantes de látex descartables y revisar si la víctima posee otras lesiones que no hayan sido detectadas. Lo que no hay que hacer. No arriesgue su vida. No entre en pánico. No obligue a la víctima a moverse. No le suministre agua ni otro líquido si se encuentra inconsciente. No le administre medicamentos. No haga comentarios sobre el estado de la víctima, aunque ella esté inconsciente. No abandonar a la víctima o dejarla sola. No coloque algodón directo sobre las heridas. Ante todo, siempre, sea el caso que sea, a una víctima la vamos a abordar de frente, siempre. Supónganse, por ejemplo, te desmayaste en la vía pública, ¿no? Y viene alguien y te empieza a hacer, y viene de atrás, y vos no le ves la cara. ¿Te asustás? Sí, no sé quién me lo está haciendo. Y te asustás. Sí. Por eso siempre nosotros tenemos que ir de frente a las víctimas y mirándolas. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer para evaluar a una víctima? Evaluar el estado de conciencia. Tenemos que saber si esa persona está consciente o inconsciente. ¿Cómo podemos saberlo? Si está inconsciente es porque no nos responde. Nosotros le estamos hablando y no responde. Muy bien. Vamos a hacer una doble maniobra. La vamos a tomar siempre de frente. La vamos a tomar de los hombros, y le vamos a hacer una pregunta. Le vamos a decir, señor, ¿me escucha? ¿Se siente bien? Es un doble estímulo. Es un estímulo verbal. Le estamos preguntando, señor, ¿me escucha? ¿Se siente bien? Y un estímulo táctil. Lo estamos tomando desde los hombros. Ahora, si nosotros sospechamos o vemos que esa persona tiene un traumatismo de cráneo o una lesión de la columna cervical, no vamos a mover a la víctima. ¿Por qué? Porque le vamos a ocasionar y a generar un daño más grande del que ya tiene. ¿Qué vamos a hacer después? Vamos a chequear si esa víctima respira, si tiene pulsos o si tiene sangrados. ¿Cómo vamos a evaluar si esa persona respira? Vamos a acercar nuestra oreja y nuestra cara a la cara de la víctima y vamos a mirar, a escuchar y sentir el movimiento respiratorio de esa persona, o vamos a escuchar que por ahí tiene algún ruido respiratorio, ¿está bien? Si esa víctima respira y tiene pulso, vamos a colocarla, como dice acá, en posición lateral de seguridad, si está inconsciente. Repasando. Ante una emergencia o urgencia, los pasos a seguir son: evaluar el estado de conciencia de la víctima. Ante un traumatismo de cráneo y la sospecha de una lesión de columna cervical, no se debe mover al accidentado. Chequear si la víctima respira, si tiene pulso o si tiene sangrados. Si respira, tiene pulso y permanece inconsciente, se la debe colocar en posición lateral de seguridad.
Para comprobar si una víctima tiene pulso, el auxiliador debe palpar sobre las arterias superficiales de la muñeca o en el cuello el pulso carotídeo. A los niños se les toma en la parte interna del brazo. Luego, se debe realizar un examen de la víctima palpando el cuerpo de la cabeza a los pies para detectar la presencia de fracturas o heridas. ¿Qué es el pulso? El pulso es la expresión de la actividad del corazón. Ahora bien, si nosotros tenemos pulso radial, significa aproximadamente que vamos a tener una presión arterial más o menos acorde con la vida. ¿Está bien? Ahora, si nosotros no tenemos pulso radial y tenemos pulso central o carotídeo, vamos a tener la presión muy baja y eso significa que esa persona, si nosotros no vemos que esa persona haya sangrado externamente, puede llegar a tener algún tipo de complicación cardiológica. Por lo tanto, esa persona puede entrar en shock. Si esa persona entra en shock, es una emergencia. Entonces, el pulso radial lo vamos a tomar sobre la arteria radial que está ¿dónde? Está apoyado acá en estos huesitos de la muñeca, por debajo del dedo pulgar. Entonces buscamos si esa persona tiene un latido. ¿Siempre con 2 dedos? ¿Con estos 2 dedos? Sí. Buscar el pulso radial, exactamente, muy bien. Está vivo. ¿Sí? ¿Le sentís el pulso radial? Bueno, a ver, todos a su compañero me gustaría que le tomen el pulso radial. ¿Lo buscamos dónde? Por debajo, con estos 2 dedos, con la yema de los dedos, por debajo del dedo pulgar. Ese es el pulso radial. Y el otro lugar donde vamos a ir a buscar el pulso es el pulso carotídeo, que es el pulso central, que es de la línea media de la tráquea, 2 o 3 centímetros para ambos lados. Si tómenselo ustedes, con los mismos 2 dedos sentimos el latido. ¿Se lo sienten? Bueno. Entonces dijimos que en los adultos vamos a tomar el pulso en las arterias superficiales de la muñeca o el cuello. Y en los niños vamos a tomar el pulso, ¿dónde? En la parte interna del brazo, lo que se llama el pulso braquial. ¿Cuáles son más o menos los valores normales del pulso? En los neonatos, que es lo que llamamos desde el nacimiento hacia el mes, alrededor de 130 a 140 pulsaciones por minuto. Rápido, ¿no? En los chiquitos. En los lactantes, que es aproximadamente hasta el año de vida, entre 80 y 120 latidos por minuto. En los niños, entre 80 y 100. En los adultos, entre 60 y 100 latidos por minuto aproximadamente. Y ya en los mayores de 60 años, entre 50 y 90 latidos por minuto. Hoy en Primeros Auxilios, normas generales. Entonces ya vimos cómo tenemos que hacer los procedimientos para prestar un primer auxilio. Pero ahora vamos a ver qué elementos tenemos que tener o con qué elementos debemos contar para prestar un primer auxilio. ¿Y qué es el elemento por excelencia que tiene que tener un primer auxiliador? Un botiquín de primeros auxilios. El botiquín de primeros auxilios es un recurso indispensable para todo auxiliador que tenga que asistir a una víctima hasta la llegada de la atención médica. Es importante que sea transportable, que se encuentre en un lugar accesible y que esté organizado y limpio. Los elementos básicos con los que debe estar equipado son gasas estériles y compresas, guantes descartables, algodón, solución fisiológica, povidona iodada, bajalenguas, jabón líquido, vendas, alcohol al 70%, agua oxigenada, termómetro, hisopos, cinta adhesiva, tijera, clorexidina, linterna, pañuelos descartables, bolsas descartables. Ya vimos entonces cómo vamos a ejercer los primeros auxilios, qué son los primeros auxilios, pero falta una cosa muy importante. Nosotros vamos a prestar el primer auxilio, pero después debe venir personal médico especializado para hacerse cargo de la situación. Y para eso, ¿cómo vamos a hacer? Vamos a llamar al número de emergencias, ¿no es cierto? Que en la Argentina todos saben cuál es el número de emergencias. 107. Muy bien. En la Argentina
el número nacional de emergencias es el 107. Este número, acuérdenselo siempre. En cualquier lugar de la Argentina, nuestro número nacional de emergencias es el 107. ¿Está? Al 107 podemos llamar desde un celular, desde un teléfono público o un teléfono de línea. Para tener en cuenta, si nos encontramos en el conurbano bonaerense, el llamado al 107 lo debemos realizar desde un teléfono de línea o público. Si lo hacemos desde un celular, nos comunicaremos directamente con el Servicio de Emergencias de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, SAME. Lamentablemente, en el ámbito por lo menos del conurbano bonaerense, si llamamos desde un teléfono celular al número nacional de emergencias, que es el 107, nos comunicamos con el Servicio de Atención Médica de Emergencias de la Ciudad de Buenos Aires, que es el SAME. ¿Cómo podemos solucionar esto? Llamando desde un teléfono de línea, teléfono de una casa, de un hogar, de un negocio, o un teléfono público. La activación del servicio de emergencias médicas se realiza llamando al número de emergencias de la localidad en cuestión, para lo cual es importante haberlo averiguado con anterioridad y tenerlo a mano. En Argentina, el número de emergencias nacional es el 107. ¿Y qué debemos informar cuando llamamos al 107 o al número de emergencias? Primero, ¿qué ocurre? Debemos informar qué es lo que ocurre. Decir lo que estoy viendo. Claro, tienen que decir exactamente lo que ustedes están viendo. Hay una persona que está en la calle. Entonces, van a decir dónde ocurre. Fundamental. En este caso es fundamental dar exactamente las coordenadas. Para que llegue la emergencia rápido. ¿Para qué? Para que llegue rápidamente. Primero, ¿qué ocurre? Por ejemplo, hay una persona inconsciente. ¿Dónde? Dar la dirección, las coordenadas lo más exactas posible. ¿Cuándo ocurrió? Y esto, aparentemente, por lo que yo le pregunté a la gente que está alrededor mío, pasó hace 10 minutos. Es importante dar el tiempo transcurrido del evento. Porque se preparan distinto. ¿Cómo ocurrió? Si sabemos cómo ocurrió, porque nosotros le podemos preguntar a los transeúntes o a la gente que está en el lugar, mejor. Y yo vi que esa persona estaba arreglando el aire acondicionado en el 6º piso y se cayó. Es importante el decir cómo. Después, en el caso de casa de víctimas múltiples, tratar de informar la cantidad de accidentados. La preparación desde el nivel sanitario, desde el nivel de personal de búsqueda y rescate, es diferente de si tenemos una sola víctima a si tenemos varias víctimas. También debemos identificarnos. Las personas que están los operadores están entrenados, pero nosotros debemos identificarnos. Es decir, mire, llama José Eschifino. Pero bueno, tiene que dar el nombre, identificarse y el número de teléfono del que está llamando. Si está llamando de un celular, bueno, decir, mire, estoy llamando de tal número. Si está llamando de un teléfono de línea, dar el número del teléfono de línea. Y después una cosa interesante. Una vez que hicimos todo esto, ¿nos vamos del lugar? No. No. Concepto importantísimo, y que esto es parte de los primeros auxilios, nos quedamos en el lugar hasta que venga el servicio de emergencias. Y cuando viene el servicio de emergencias, nos presentamos y le decimos, yo fui el que llamé. ¿Está bien? Y le informamos, nosotros en el lugar, lo mismo que ya habíamos informado. La persona encargada de comunicarse debe informar con tranquilidad. ¿Qué ocurre? ¿Dónde ha sucedido? ¿Cuándo ha sucedido? ¿Cómo ha sucedido? El número de accidentados, quién llama y número de teléfono desde el cual se realiza la llamada. Yo quería agradecerles a ustedes por haber venido. La verdad que el agradecido soy yo. Quiero que esto sea un ida y vuelta. A mí me toca estar en este lugar para transmitirles mis conocimientos, pero yo también quiero tener conocimientos, adquirir las cosas que ustedes me pueden transmitir a mí. Y la verdad que bueno, estoy orgulloso de estar acá y quisiera yo agradecerles a ustedes por estar acá. Así que muchísimas gracias. La verdad que en esta primera clase que tuvimos hoy
Me gustó mucho, me gustó preguntar. Había un par de cosas que no sabía. Me he encontrado con un médico muy práctico. Además es muy claro con sus explicaciones. Siempre vuelve a los temas que él cree que son importantes, nos vuelve a puntualizar. Más que el hecho en sí de enseñar, me gusta que pueda llegar a mucha gente y que los conocimientos sean universales. Está muy bueno llegar a aprender esto de lo que es la emergencia, ¿no? O sea, nunca está de más aprender cosas nuevas. El saber qué hacer es muy importante, ¿sí? Me gusta mucho.